Hola queridos niños, esta vez estamos con un resumen del tema figuras planas y movimientos. Veamos la clasificación de los polígonos. Los polígonos, según el número de lados, se clasifican en: si tienen 3 lados, se llaman triángulos; 4 lados, cuadriláteros; 5 lados, pentágonos; 6 lados, hexágono; 7 lados, heptágono; 8 lados, octógono; 9 lados, eneágono; y 10 lados, decágono. Los polígonos que tienen todos los lados y todos sus ángulos iguales se llaman regulares. Veamos estos tres ejemplos. Observa, en esas tres figuras tienen los lados iguales, además de sus ángulos internos también iguales. En este triángulo equilátero, observa que sus lados son iguales y sus ángulos internos también iguales. Lo mismo pasa en este cuadrado y en este hexágono. Lados iguales y ángulos internos también iguales. En los polígonos irregulares pasa lo siguiente: podemos tener lados diferentes y ángulos internos también diferentes. O puede ser que también tengamos lados iguales, pero ángulos internos diferentes. Observa, estos dos ángulos opuestos son iguales, pero este ángulo con este son diferentes. O puede haber el caso también de que los ángulos internos sean iguales. Observa, todos tienen 90 grados, pero los lados son diferentes. Ahora aprenderemos a encontrar el perímetro de un polígono. En esta figura, como tenemos un cuadrado, vamos a decir que el perímetro es toda la distancia del contorno de la figura. Y aquí tenemos que este lado mide 3 centímetros. Entonces su perímetro será lado más lado más lado más lado. Si reemplazamos datos, tendremos 3 centímetros más 3 más 3 y más 3, 4 veces 3 centímetros. Eso nos da igual a 12 centímetros. Veamos esta siguiente figura. Acá tenemos un rectángulo. Recordemos, el perímetro es la suma de sus lados. Lado más lado más lado y más lado. Si reemplazamos datos, tendremos que el perímetro es igual a 5 más 3 más 5, que se repite acá abajo, y más 3, que es esta misma distancia. Si sumamos, tendremos 5 más 3 igual a 8, y 8 más 8 igual a 16 centímetros. En este ejercicio podemos ver también que el perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, 4 veces lado. Reemplazando datos, veremos que es 7 más 7 más 7 más 7, 4 veces 7, y eso es igual a 28 decímetros. Pero cuando tenemos una figura regular, es decir, cuando tenemos lados iguales, podremos usar una fórmula, que es el perímetro, el número de lados por la dimensión o la longitud de ese lado. Es decir, tenemos 1, 2, 3 y 4 lados. Y esos 4 lados lo multiplicamos por la longitud de ese lado. Reemplazando datos, tendremos que el perímetro, o P, es igual a 4 por 7 decímetros. 4 por 7 nos dará igual a 28, que es el mismo resultado que encontramos de la anterior forma. Entonces utilicemos esa fórmula en este ejemplo. Tenemos un polígono regular que tiene 5 lados iguales. Entonces multiplicaremos directamente 5 por la longitud, que es 2,3 milímetros. Reemplazando datos, tenemos 5 por 2,3. 5 por 2,3 nos dará como resultado 11,5 milímetros. Ahora debemos hallar el perímetro de esta figura. Acá tenemos algunos datos, pero recuerda que tenemos que sumar todos los lados de una figura para encontrar ese perímetro. Reemplazando datos, tendremos acá entonces que esto mide 4 más 4 más 2. Acá hay un dato que no lo conocemos, pero podemos hallarlo fácilmente. Como esto vale 4 centímetros y aquí tenemos como dato 2 centímetros, entonces esto valdrá también 2 centímetros. Este otro lado es otro dato desconocido, pero de igual forma podemos encontrarlo. Si esto vale 4 centímetros y acá tenemos 2 centímetros, entonces para completar, esta distancia también será de 2 centímetros. Sumando los datos, tendremos entonces 4 más 4 más 2 más 2 más 2 y más 2, empezando de abajo en sentido horario. Sumando estos datos, tendremos entonces 4 más 4, 8, 10, 12, 14, 16. Esto vale 16 centímetros. Es decir, el perímetro o el contorno de esta figura mide 16 centímetros. Veamos la clasificación de triángulos. Según los lados, los triángulos se dividen en 3 lados iguales, 2 lados iguales y lados diferentes.
Los triángulos que tienen los tres lados iguales se llamarán equiláteros. Triángulos que tienen dos lados iguales se llaman isósceles. Y triángulos que tienen lados diferentes se llaman escalenos. Según los ángulos, también los triángulos se dividen en triángulos que tienen los tres ángulos agudos, triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, que tienen 90 grados, y triángulos que tienen un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Aquellos triángulos que tienen los tres ángulos agudos se llamarán triángulos acutángulos. Los triángulos que tienen un ángulo recto se llaman triángulos rectángulos. Y los triángulos que tienen un ángulo obtuso se llaman triángulos obtusángulos. En un triángulo siempre vamos a encontrar ángulos internos y la suma de estos ángulos internos siempre nos dará como resultado 180 grados. Entonces, veamos cómo podemos encontrar el ángulo que falta. Acá tenemos como datos 90 grados y 60 grados. Como sabemos que la suma de los tres ángulos internos nos da 180 grados, simplemente restamos entonces. Vamos a colocar un nombre a este ángulo, le llamamos C, y decimos que C es igual a 180 menos 90 y menos 60. 180 menos 90 menos 60, eso nos da como resultado 30 grados. Veamos este otro ejemplo. Acá tenemos un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. En este caso nos dan como dato 70 grados. Tenemos acá un ángulo que es una incógnita. Y lo que tenemos que encontrar entonces es este ángulo B. Pero acá solamente nos dan un dato. Pero recuerda, como es un triángulo isósceles, estos dos lados serán iguales. Por lo tanto, estos ángulos también serán iguales. Es decir, este ángulo que falta también tendrá una longitud de 70 grados. Entonces así solamente nos quedará como resultado o como incógnita este ángulo. Y diremos que el ángulo B es igual a 180 grados, que es el total, menos 70 grados, que ya nos da como dato, y menos 70 grados que identificamos al ser un triángulo isósceles. El resultado entonces nos dará que el ángulo B, este ángulo es igual a 40 grados. Ahora calculemos el ángulo A de este triángulo equilátero. Recuerda, este es un triángulo equilátero que tiene los lados iguales. Entonces, como sabemos que cada ángulo va a ser también igual, vamos a dividir 180, que es la suma de los tres ángulos, entre 3. 180 dividido entre 3 nos dará igual a 60 grados. Entonces, un triángulo equilátero siempre tendrá como ángulo interno 60 grados. Veamos este último ejemplo. Acá nuevamente nos da solamente un dato, pero nosotros, como ya conocemos, este es un triángulo rectángulo, cuyo ángulo acá faltante es igual a 90 grados. Para encontrar el ángulo A, simplemente restamos 180 menos 35 y menos 90 grados. Haciendo operaciones tendremos que el ángulo A es igual a 55 grados. Veamos la clasificación de cuadriláteros. Los cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos se llamarán paralelogramos. Y según los lados y ángulos, estos se clasificarán en cuadrados, rectángulos, rombos y romboides. Los cuadrados tienen los cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales. Los rectángulos tienen dos lados iguales, es decir, 2 a 2. Este lado es igual a este y este otro lado también es igual a este. Y los cuatro ángulos son iguales, es decir, 90, 90, 90 y todos son 90 grados. En este rombo vamos a ver que los cuatro lados son iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, este ángulo es igual a este otro. Y este ángulo de acá abajo es igual a este otro. En los romboides tenemos que los lados son iguales, también 2 a 2. Este lado es igual a este. Y este lado es igual a este otro. Y en los ángulos ocurre lo mismo. Este ángulo será igual a este otro y este ángulo será igual a este opuesto. Los cuadriláteros que no son paralelogramos se clasifican en trapecios y trapezoides. Los trapecios tienen dos lados paralelos. En este caso tenemos que este lado es paralelo a este otro. Y acá tenemos que este lado es paralelo a este. Pero observa, este no es paralelo a este otro lado. Por eso se llaman trapecios, porque tienen dos lados paralelos. En cambio, los trapezoides no tienen ningún lado paralelo. Observa, este lado no es paralelo a este.
y este otro lado tampoco paralelo a este. Cuando no tienen ningún lado paralelo se llaman trapezoides. Veamos este ejercicio. Nos pide clasificar los siguientes cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos. Recordemos, los paralelogramos son aquellos que tienen los lados opuestos paralelos. En este cuadrado observa, este lado es paralelo a este otro, y este también es paralelo a este, por lo tanto será un paralelogramo. Tenemos un rombo. Acá este lado es paralelo a este, y este otro lado también paralelo a este, por lo tanto también se llamará paralelogramo. Esta figura no es paralelo a ninguna, entonces no es un paralelogramo. Acá tenemos dos lados paralelos, pero estos otros dos lados no son paralelos, entonces también será un no paralelogramo. Acá tenemos esta figura que tiene un lado paralelo al otro, y este lado también es paralelo a este, entonces será un paralelogramo. Esta figura, recuerda, se llama un cuadrado. Esta figura se llama rombo. Esta figura que no tiene ningún lado paralelo se llamará trapezoide. Esta figura que tiene solamente dos lados paralelos se llamará trapecio. Y esta figura, si recuerdas, se llama romboide. En un cuadrilátero encontraremos que la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Ahora vamos a encontrar los ángulos restantes de un cuadrilátero. Acá simplemente como dato nos dan 120 grados. Recuerden, en un rombo teníamos que este ángulo opuesto también va a medir esa misma longitud. Entonces este ángulo C será igual a 120 grados. Nos quedaría como incógnita el ángulo A y el ángulo B. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces tendremos que restar 360 grados menos 120 y menos 120. 360 menos 120 menos 120 nos dará igual a 120. 120 entonces será la suma de los ángulos A y B. O sea, tendremos que dividir 120 entre estos dos ángulos. Veamos el ángulo A. Si dividimos 120 entre 2, tendremos que el ángulo A es igual a 60 grados. Como este ángulo se repite acá, entonces el ángulo B también será 60 grados. Veamos este cuadrilátero. Acá nuevamente nos dan solamente como dato un ángulo. Pero estos ángulos nosotros ya los conocemos, son ángulos rectos que miden 90 grados. Si colocamos entonces como incógnitas, tendremos que el ángulo A y el ángulo B miden 90 grados. Como la suma de los ángulos internos es 360, para encontrar el ángulo faltante que es C, vamos a restar entonces 360 menos 90 del ángulo A, menos 90 del ángulo B y menos 45 del dato que nos da. Haciendo operaciones encontramos que el ángulo C es igual a 135 grados. Espero este repaso te haya servido y con esto ya estés listo para resolver tu formulario. Presta mucha atención al enunciado y resuelve con calma ese formulario. Conmigo nos vemos la siguiente semana y sé que les va a ir muy bien en su formulario. Chao chicos.